Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Lo prometido es deuda, como siempre, y os había comentado que iba a traeros un caso que lamentablemente a día de hoy sigue sin resolver, entre comillas, y que fue un crimen sin ninguna duda brutal, que fue nada más y nada menos que el triple crimen de Burgos. Bueno, pues para no enrollarme, el día 8 de junio de 2004, ya de madrugada, se descubrió una auténtica carnicería en el quinto piso del número 14 de la calle Jesús María Ordoño de Burgos, en la que Salvador Barrio, de 53 años, su mujer, Julia Dos Ramos, de 47, y Álvaro, el hijo del matrimonio, tan solo de 12, sumaban 125 heridas, casi todas puñaladas. Parece ser que alguien entró en la casa con llave mientras dormían y se ensañó con los tres, llevando a cabo nada más y nada menos que 69 heridas al padre, que quedó tirado bajo la mesa de la cocina, 21 a la madre, entre la cama y la pared, entre la cama de matrimonio, en la habitación de matrimonio, 39 el niño, que queda su cuerpo al fondo del pasillo, buscando refugio, y los tres estaban descalzos y en pijama, y a los tres además les cortaron el cuello. Hubo un especial ensañamiento contra el padre y el niño, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos fueron básicamente los hechos. Que alguien entra en la casa y los asesina de forma brutal, fría, y era algo que además estaba premeditado, porque esta persona conoce a la perfección la casa, entra sin hacer ruido, a una hora que sabía que la familia, con toda probabilidad, estaba durmiendo, y además recorre la casa con conocimiento absoluto de todos los detalles de la casa, totalmente a oscuras, y va directamente hacia la habitación de sus padres previamente, en la que ataca a Salvador. Estamos hablando de que Salvador era un hombre muy fuerte, ¿vale? Ya no solamente por constitución, sino que era un hombre que trabajaba nada más y nada menos que 16 horas al día en el campo. Con lo cual es un hombre que probablemente, si te pilla y te pega un puñetazo, te tumba, ¿vale? Eso es un detalle que quiero que quede claro porque, como os digo, yo voy a hablar del caso, como siempre, basándome en las fuentes fidedignas y sobre mi trabajo particular sobre el tema de estos casos. Y tengo mi propia teoría que al final, como siempre, os diré lo que yo opino y que lógicamente luego cada cual puede sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Porque efectivamente, pues se sabe que hay dos sospechosos, que es el propio hijo de la familia, el hijo mayor, y luego un personaje del pueblo, ¿vale? Que se llama Angelito, y que digamos que han sido los únicos dos sospechosos del crimen y que por motivos X, aunque había indicios más que de sobra en ambos casos, no se pudo determinar quién fue finalmente el culpable. Como os digo, yo lo tengo bastante claro, pero bueno, lógicamente cada uno puede hacerse sus ideas en base a las pruebas y en caso de lo que yo os voy a comentar por aquí. Bueno, como os comento, Rodrigo Barrio, el hijo mayor y único superviviente, fue en un principio detenido y luego exculpado. Y por otra parte tenemos a Ángel Ruiz, Angelillo, que digamos que era un vecino huraño y colérico de la parte de Bureba, pedanía en la que Salvador del Barrio era alcalde y terrateniente, y que cumple condena desde 2014 por haber atropellado hasta la muerte a Rosalía Martínez. Era una vecina anciana, y además también es sospechoso de la desaparición de Sibyl Angelov, que era un joven búlgaro, que le hacía de chofer cuando se perdió su rastro en 2013. Bien. A ver, Rodrigo el hijo fue detenido en junio de 2007 y el juez ordena su internamiento en un centro de menores, pero de manera pues inmediata, a los 3 días se le pone en libertad, porque parece ser que la prueba directa por la que la policía lo había incriminado, y que eran simplemente las llaves de un Audi A6 de su padre, queda desmontada, así como bueno, el resto de los indicios acumulados, entre ellos la cantidad de mentiras que cuenta el chico. Entonces, bueno,
vamos a ver efectivamente todo lo que son las pruebas que, digamos, hacen sospechosos a estos dos individuos, y en base a eso ya haremos la teoría que corresponda y que cada uno puede, como os comento, opinar, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a dejar esta foto en principio para que veáis la imagen de los dos sospechosos. El primero de ellos es Rodrigo y el segundo de ellos es Angelito. Y bueno, parece ser que la pista principal es el tema de la huella que se encuentra en la casa, tanto en el pasillo como en la puerta, que el asesino parece ser que golpea cuando su hermano cuando el chaval, Álvaro, el hijo de la familia, de 12 años, se encierra, lógicamente con miedo por todo lo que estaba sucediendo, en su habitación, se encierra con llave. Y el asesino no tiene ninguna duda en utilizar su fuerza bruta y a base de patadas reventar la puerta y coger al chaval que se había escondido debajo de la cama, arrastrarlo hacia fuera y a partir de ahí empezar a apuñalarlo. Y bueno, el chaval se defiende muchísimo y bueno, finalmente la pelea termina en el pasillo, que evidentemente el chaval de 12 años no tiene nada que hacer porque la persona que lo ataca evidentemente es bastante más grande que él. Y bueno, ya os digo que no solamente lo asesina, sino que además se ensaña de una manera muy peculiar. Lo cual, ya os digo, para mí esto es importante, ¿no? Hay que quedarse un poco con los detalles. Vale, parece ser, o sea, y sin ninguna duda, que lo que hay en este crimen es un ensañamiento brutal contra las víctimas. Tenemos que la puerta no fue forzada, pero no se encuentran huellas dactilares, por lo que se sospecha, y es lo más probable, que el agresor usa guantes, como suele suceder en estos casos. Pero fue más descuidado con sus pies, ya que al dar con estas pisadas, que no se tiene muy claro, porque es que claro, aquí está el factor que, digamos, no nos permite llegar a una conclusión, digamos, congruente de los hechos. Parece ser que las pisadas eran entre una talla 42, otros dicen que era una 43 e incluso entre una 42 y una 44, ¿vale? Moviéndonos en ese margen. Tampoco se tiene muy claro exactamente qué talla era. Y bueno, estas huellas aparecen selladas en cada charco de sangre. Y además se comprueba que eran las mismas huellas que ascendían por las escaleras del descansillo hasta el ático, que estaba situado justo encima del hogar de los Barrios. Bueno, pues pese a todas estas pistas, las huellas desaparecen en el exterior de la casa, lo que hace pensar, y solamente pensar, a los agentes que el asesino se cambió de calzado en cuanto salió de la vivienda para no dejar rastro. Digamos que la investigación permanece en modo stand-by, por decirlo de alguna manera, hasta que 3 años más tarde, como os comento, las autoridades detuvieron a su primer sospechoso, Rodrigo, que como os comento era el hijo mayor de la familia de Salvador y Julia y el hermano mayor de Álvaro, el niño de 12 años. Entonces, los registros del crimen realizados por los investigadores lo apuntan porque comprueban, entre otras cosas, y además porque en varias entrevistas que son realizadas cuenta una serie de mentiras que, lógicamente, se va contradiciendo él a sí mismo en varias cosas, que para mí eso ya es algo, es que es una prueba de alguna manera. Y entonces, pues los agentes, sobre todo, pues lo incriminan porque, ya te digo, determinan que hay varios objetos que habían sido cambiados de sitio. Por ejemplo, un paquete de tabaco y una bolsa de aseo. Parece ser que este chico fumaba Chester. De hecho, se encuentran colillas en el ático de esta marca, precisamente, pero no se puede obtener ADN. Y también en su momento se encuentra un paquete de Chester cuando se realiza la inspección en la vivienda. ¿Qué pasa? Que parece ser que una vez que ya la vivienda ha sido acordonada y teóricamente nadie podría entrar en la casa, milagrosamente ese paquete de Chester había desaparecido y en su lugar
aparece un paquete de Lucky diferente, cuando Rodrigo había dicho que él fumaba Chester. Entonces se sabe que posteriormente a los hechos, y que cuando ya la casa, como os comento, estaba acordonada, alguien volvió a entrar en la casa para, digamos, borrar las otras pruebas que pudiesen haber quedado en el lugar. Lo cual también tiene tela. Vale, a esto sumamos, como os digo, otros detalles, perdón, siempre me pasa algo, sobre el perfil de Rodrigo, que digamos que la policía, ya os digo que lo cataloga en un principio como sospechoso. El más relevante es que el hijo mayor de los barrios nunca tuvo muy buena relación con sus padres en vida, y esto se ve agravado además con la llegada del hijo pequeño. Además, se descubren una serie de dibujos macabros, personas decapitadas, que el primogénito había trazado en varias ocasiones, lo que hace pensar también a los investigadores en otro posible móvil del crimen, los celos. Pero ya no solamente esto. Este chico había sido obligado por sus padres, precisamente porque tenía un comportamiento bastante errático, a estudiar en un internado que se encontraba a 80 kilómetros del pueblo. Parece ser que esto no le gustó en ningún momento, lógicamente, que lo mandasen al internado. Pero, pues como todos los hijos, tienen que hacer sí o sí lo que le digan los padres, y se tuvo que ir a este internado acumulando ya, digamos, un odio que ya sentía desde el nacimiento del chaval pequeño, que por lo visto era el niño mimado porque tenía algunos problemas de salud y se le prestaba mucha más atención. Y concretamente con Rodrigo parece ser que eran mucho más estrictos, pero porque era un chaval pues, que desde el principio mostraba pues es una conducta bastante errática. O sea, que tampoco fue porque sí. Y no solamente esto, es que además el padre, que todo hay que decir, que era un hombre que tenía mucho dinero y muchas propiedades, no porque sí, es decir, porque se lo había ganado a pulso. Es decir, era un hombre que no hacía más que trabajar y trabajar. Ya os digo, una media de 16 horas al día. O sea que cada céntimo de euro que tenía ese señor se los había ganado a base de trabajar y sudar como un bellaco. ¿Vale? O sea que nadie se piense, no, es que como era el alcalde y demás. Para nada. Entonces llega a acumular una fortuna importante. ¿Qué pasa? Que justamente el día antes o la madrugada antes de que el padre fuese a buscar una cosechadora, que es una máquina muy cara, que costaba aproximadamente 116.000 euros, de la cual parece ser que había abonado la mitad, y que ese mismo día, cuando son asesinados, pero ya por la mañana, tenía que ir a pagar la otra parte y, bueno, pues ir a recoger la cosechadora. Y parece ser que Salvador, el padre, tenía la idea de que su hijo Rodrigo en verano, en lugar de irse de vacaciones con su madre y su hermano a Galicia, porque la madre era gallega, pues su padre lo que tenía pensado para él era que se quedase con él allí, trabajando precisamente con esta cosechadora. Lo cual, como os podréis imaginar ya, para el chaval fue ya como, bueno, pues otro de los muchos motivos por los cuales sentía pues ese desprecio de alguna forma, sobre todo hacia su padre y hacia su hermano. Eso que quede claro. Y luego aparte hay un móvil claro en este caso, que es el tema económico. Es decir, con la muerte de sus padres y su hermano, Rodrigo iba a heredar una cantidad de dinero, estamos hablando de más de 1 millón de euros, y un montón de propiedades. No solo casas, sino un montón de terrenos que había acumulado el padre con el paso de los años y que, bueno, ascendían también a una cantidad económica muy alta y que ha permitido que a día de hoy este chaval viva sin trabajar y que además cobra una pensión por el tema de precisamente de los padres y demás, que la única condición que tiene que cumplir para poder seguir cobrándola, que ya os digo que no la necesita porque tiene un montón de dinero y conduce un cochazo a día de hoy, pues tiene que estudiar, con lo cual el tío lo único que hace es que está apuntado, por lo visto, en una FP, ¿vale? Con lo cual, bueno, en fin, eso por un lado.
Luego tenemos, y lo vemos aquí, al segundo sospechoso, que es ese señor de cara rancia, que podemos ver ahí, llamado Angelito, que, bueno, aunque el joven Rodrigo había sido detenido, el cierre del caso quedó rápidamente alejado, cuando digamos que 72 horas después de haber sido esposado, un juez decreta su libertad al considerar que no existen pruebas suficientes para inculparlo. Así que, bueno, pues el caso no se vuelve a reabrir hasta 2014, cuando las autoridades, bueno, pues empiezan a digamos, pensar que podría haber otro sospechoso, que es Ángel Ruiz Pérez, y que digamos que es un vecino del pueblo burgalés de la parte de Bureba, donde los asesinados poseían su primera residencia, y que era conocido, entre otras cosas, ¿vale? Esto también es importante, entre otras cosas, por sus encontronazos con Salvador cuando este era alcalde. Es decir, no podemos basarnos en que este señor solamente odiaba a Salvador. Es decir, era un señor problemático, que tenía problemas con todos los vecinos. Pero es que además era un hombre raro, el típico hombre rarito que todo el mundo tiene en el pueblo, que sin ninguna duda era un hombre violento, pero que para mí era un cobarde. ¿Por qué? Porque se dedicaba a agredir y a amenazar a, por ejemplo, sus padres, a los que les pegaba unas tundas que no veas, y luego pues a otros vecinos por el motivo que fuese. Es decir, cualquier cosa era motivo para que él saltase y descargase su ira contra quien le pillase en ese momento, salvo que, por eso digo que era un cobarde, viese que esa persona era más fuerte que él. ¿Por qué asesina a Rosalía? Bueno, pues a Rosalía efectivamente la asesina, y como comento, de manera muy cobarde, porque se coge, se mete en un coche, se esconde y espera que la señora, muy mayor, salga y en ese momento aprovecha para atropellarla. Para empezar, no la mata de forma directa, no va a él frente a la señora y la mata. Y la mata a ella porque directamente el problema lo había tenido con el hijo y el hijo era demasiado fuerte como para enfrentarse con él. O sea, corto y claro. Era demasiado fuerte y entonces su manera de vengarse de alguna manera, pues fue asesinando a la madre, que era la débil de la familia. O sea que está claro que este tal Angelito era sin ninguna duda una mala persona, era una persona muy problemática y todo un personaje. Entre otras cosas, fue el autor de unas ofensivas pintadas que se encontraron en la tumba de Salvador, que decían cerdo, cabrón, hijo de puta. Se hicieron el mismo día de su entierro. O sea, que el hombre, sin ninguna duda, tenía su tela. Pero este odio exacerbado lo tenía concretamente contra Salvador, no contra el resto de su familia. Y además, es que no tiene ningún sentido que una persona que en teoría tiene todo esto premeditado y se toma sus precauciones para realizar el asesinato, llegue y luego haga unas pintadas en la tumba poniendo esto y señalándose directamente. O sea, es que yo eso no lo entiendo. Y ya os digo, es que Rosalía tenía 85 años. 85 años. Y ni siquiera fue capaz de enfrentarse a ella cara a cara. O sea, lo hizo como el cobarde que era. Parece ser que también encuentran en su casa una zapatilla de deporte que podría ser, que es lo de siempre, podría ser compatible con las huellas detectadas en la escena del crimen. Y también se encuentra una llave del despacho de Salvador. Del despacho, no de la casa, del despacho, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que este señor, precisamente, como era un tipo raro, que hacía cosas raras, y ya os digo, no solamente tenía las llaves del despacho de Salvador, es que tenía otras 50 llaves de otros 50 vecinos. Es decir, que tenía las llaves prácticamente de todos los vecinos de la zona. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente porque era un personaje. O sea, era un tío que no estaba bien de la cabeza. De hecho, parece ser que estaba diagnosticado de una esquizofrenia. Y bueno, lógicamente, lo único que tienen ahí es pues que como ya había asesinado a esta mujer de 85 años, que parece ser que odiaba a Salvador, entre otros muchos vecinos, y que se puede
pensar que hay unas huellas de pie que podrían ser compatibles con la escena del crimen, bueno, pues se le considera sospechoso en su momento, pero como es lógico, esta línea de investigación pues también cae en saco roto, porque de nuevo el juez vuelve a considerar que no hay suficientes indicios como para implicarlo en el triple crimen. Por lo tanto, bueno, las recientes indagaciones policiales parece ser que, bueno, en el coche del primer sospechoso podrían ser la última esperanza para resolver este inescrutable caso antes de que prescriba, que ya ha prescrito, porque prescribió concretamente en el año 2024. Entonces, esto es lo que hay contra cada uno de los sospechosos. Contra Rodrigo y contra Angelito. Ahora yo voy a dar, como siempre, mi opinión. Ya os digo, como siempre, habiendo investigado, habiendo visto y estudiado a conciencia todos los detalles del caso, con criminólogos, con Félix Ríos, como sabéis. Y mi teoría es, sin ningún lugar a dudas, que el asesino fue el hijo, Rodrigo. Y ahora os voy a contar por qué. Os he ido dando ya pistas según he ido contando todo este caso, básicamente, ¿no? Que quedaos con esto, quedaos con lo otro. Para empezar, como os comento, Angelito podría ser un hombre violento, podría ser un personaje, podía hacer cosas ilegales, pero como os comento, era un cobarde. Y luego aparte que era un hombre que no tenía un físico como para llevar a cabo, digamos, semejante salvajada, porque de alguna manera, ya os digo, Salvador era un hombre muy fuerte. Y dices, hombre, lo pilló en la cama. Sí, lo pilló en la cama, pero él pudo llegar a levantarse y pudo llegar a defenderse. Con lo cual, ya te digo, que solamente con que le diera un puñetazo, o sea, era un hombre bastante enclenque, por decirlo de alguna manera. Y ya te digo yo que con lo cobarde que era, la posibilidad de poder entrar en la casa y que Salvador, por lo que sea, no estuviera dormido y tal, y pudiera atacarlo, yo tengo mis serias dudas. Luego hay otro detalle, que es la madre, Julia. La madre se queda tan estupefacta cuando ve al agresor que es que ni se mueve. O sea, se queda totalmente paralizada en el sitio sin poder moverse ni hacer absolutamente nada. Es decir, ni siquiera correr a la habitación de su hijo pequeño para intentar protegerlo de alguna manera. ¿En qué cabeza cabe eso? Es decir, dices, no, es que el miedo insuperable y demás. Sí, miedo insuperable. Pero por encima de todo, no tengáis ninguna duda que el afán de una madre por encima de todo va a ser proteger a sus hijos. Pero no hizo nada. No hizo absolutamente, se quedó tal cual y no pudo ni defenderse ni nada, nada. Evidentemente esto es porque conocía al asesino. O sea, eso está clarísimo. Y me sorprende que esa forma de paralizarse, de no intentar defenderse, de no intentar proteger a su hijo, fuese por este hombre, el Angelito, que en teoría pues odiaba al marido por motivos X. Además, ¿qué sentido tiene que si fue el tal Angelito se ensañara con el niño? O sea, ¿eso a qué venía? Absolutamente a nada. O sea, podía odiar a Salvador, pero ya había conseguido su objetivo. Y dices tú, bueno, para no dejar testigos. Vale, aceptamos barco, para no dejar testigos. ¿Y por qué se ensaña tanto con el chaval? Si con solo pegarle una puñalada o rajarle el cuello, como se hizo además, que es que prácticamente lo decapita después de darle 32 puñaladas, ¿qué necesidad había de ensañarse? O sea, es que no tiene ningún sentido. Por muy rarito y por muy violento que fuera. O sea, es que no hay por dónde cogerlo para mí, ¿vale? Esto no lo convierte ni en un santo, ni lo convierte en una buena persona, ni muchísimo menos. Pero ya os digo, me cuesta muchísimo creer que este señor, primero, tuviese el valor de hacer algo así. Segundo, tuviese la motivación para hacer algo así, por mucho que odiase al padre. Tercero, que fuese capaz una persona como él, impulsiva,
mm, que no tiene el perfil de un psicópata, de preparar las cosas con antelación, de pensar en lo que va a hacer, de conocer la casa, o sea, que venía que este señor conociese la casa perfectamente y que pudiese llevar a cabo el crimen totalmente a oscuras, yendo directamente con un conocimiento excepcional de la casa y demás. Tendríamos que pensar que el hombre, como tenía las llaves del despacho de Salvador, de alguna manera también consiguió conseguir las llaves de la casa. ¿Por poder? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. No. Entonces, ya os digo que no, que es que no me cuadra en absoluto. Y respecto al tema de la talla de la única prueba realmente factible que hay, os digo lo mismo, es que dentro de la familia de Rodrigo, pues hay varios miembros que están convencidos, o sea, tíos de Rodrigo, de que él fue, que su sobrino fue el asesino. O sea, no les cabe ninguna duda. Es verdad que la familia está dividida y hay otra parte de la familia que cree que no. Pero resulta que en la parte de la familia que cree que sí y que ha convivido con él, se da cuenta, cuando está viviendo con él, que según va pasando el tiempo su comportamiento se empieza a volver violento, que es una persona que le gusta mandar a todo el mundo, llevar la voz cantante y que tiene incluso actitudes agresivas con su propia familia, en este caso con sus tíos. Con lo cual, claro, cuando empiezan a surgir estas teorías de que es sospechoso, la familia es que no tiene ninguna duda, al menos esta parte de la familia. La otra parte de la familia tiene sus dudas y bueno, eso es algo normal, ¿no? Digamos, eso pues igual que pasará en este caso. Habrá gente que pensará que no, que fue Angelito, y habrá otra gente que pensará que no, que fue Rodrigo. Yo ya os digo, para mí está bastante claro. Porque además hay un detalle que para mí también es crucial, y que es que la madre Julia llevaba siempre un colgante con un anillo con las iniciales de Rodrigo, RB. Y cuando asesina a la madre, se demuestra luego en la autopsia que ha habido un desgarro en el cuello precisamente por arrancarle una cadena, que era la cadena que llevaba este anillo. Y casualmente, cuando la policía está investigando a Rodrigo y acude a una de sus casas, a una de las casas que tenía, encuentran, cuando él había hecho una declaración totalmente diferente, de que ese anillo que llevaba sin verlo no sé cuánto tiempo, que tal, que cual, encuentran en una caja en la que tiene varios objetos el anillo, casualmente en una caja que pertenecía a Rodrigo. Y aparte encuentran una copia de la llave del Audi de su padre. Entonces, a ver, blanco y en botella. ¿Qué pasa? ¿Por qué queda libre realmente? Bueno, porque aparte de que no se puede demostrar con total certeza que, a pesar de que hay todos estos indicios, haya sido efectivamente culpable, y lo mismo pasa con Angelito, bueno, parece ser que la prueba principal era lo del tema de las llaves del Audi A6, que en un principio, cuando se va a hablar con el concesionario, dicen que efectivamente ellos solamente dan 2 copias de la llave, una para el dueño y otra copia que es la que tenemos todos, ¿no? O sea, todo el mundo que ha tenido un coche, yo creo que sabe, perdón, pues he metido ahí, bueno, en fin. Entonces, no sé, yo es lo que os digo. Pero parece ser que luego el concesionario dice otra cosa. O sea, de repente dicen que no, que llegan a dar hasta 4 llaves. Vamos a ver, todo el mundo se ha comprado un coche alguna vez, ¿vale? Creo yo. Yo no sé si hay alguien que le hayan dado 4 copias de la llave. A mí, desde luego, no. O sea, a mí siempre se me han dado 2 copias. A mi familia siempre le han dado 2 copias. ¿Que a este señor le dieron 4? Pues oiga, fíjese, pues que oye, no sé, yo tengo mis dudas, pero parece ser que el concesionario hace sus investigaciones, no es que se le dieron 4 llaves y bueno, es que me da igual. O sea, quiero decir, es que eso tampoco prueba nada. El chaval tenía una copia de la llave, punto y pelota. O sea, es que no hay más vueltas que dar. Pero bueno, en fin, ya os digo que hay cosas que a mí no me cuadran. Y hay que tener en cuenta que es que hay un móvil clarísimo por parte del hijo, o sea, que es un móvil económico, y luego aparte que el desprecio que sentía, especialmente hacia su padre,
porque le obligaba a hacer cosas que no quería. Y yo sé lo que es que alguien te esté diciendo constantemente lo que tienes que hacer, ¿vale? Con eso no quiero decir que me vaya a convertir en un asesino, ¿vale? Pero que es verdad que acumulas mucha rabia. De decir, jolín, porque te obligan a hacer cosas que no quieres. Y si tienes además un perfil psicopático, como es el caso de Rodrigo, pues evidentemente, cosa que no tiene el otro. Es decir, el otro, el angelito es, ya os digo, es un hombre que se le pira bastante la pinza, un perturbado, que es sí, mala persona y demás, pero que no tiene la capacidad para planear algo así. Es que no la tiene, porque es un tío que está muy pirado y ya os digo, parece ser que esquizofrénico y demás. Yo, ya os digo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. En principio mi teoría es esta, sin ninguna duda. Y bueno, luego ya cada uno, ya os digo, pues puede llegar a sus conclusiones. O sea, eso está claro. Pero bueno, vamos a hacer una especie de resumen de todo lo que incrimina a Rodrigo y lo que incrimina a Ángel. Y con esto realmente termino, porque creo que no hay que decir mucho más. En todo caso, a ver, el caso está sin resolver, entre comillas, porque lo que sí se sabe, sí o sí, es que fue uno de los dos. ¿Vale? Con lo cual, sabemos quién ha sido, uno de los dos. ¿Vale? El problema es que no se puede determinar cuál de los dos. ¿Vale? Pero el caso realmente está resuelto, aunque lamentablemente el que haya sido el asesino, que para mí fue Rodrigo, está en la calle. Bueno, resumiendo, ¿cuáles son realmente las pruebas que hay? En resumen, contra Rodrigo en principio, que son las llaves del coche, que la investigación asegura que se llevó de la escena del crimen una de las dos únicas llaves del coche de su padre, con el fin de salir por la puerta del garaje. Es cierto que a Rodrigo le encontraron una llave de avería, que solo arrancaba el coche y no abría el maletero ni la guantera. Y bueno, le hubiera incriminado una llave completa, que es la que usaba el padre. Además, en principio se pensó que solo había dos llaves y, como os comento, esto lo confirma Audi España en su momento, pero luego resulta que un vendedor de Burgos lleva la contraria a la empresa y dice, no había dos, había cuatro. O sea, un vendedor de la empresa. Y es lo que lleva a los fiscales, digamos, a, en principio, solicitar el internamiento en la Zambrana en junio de 2007, pero que a los 3 días, cuando este vendedor dice que eran 4 llaves, pues dicen, nada, esta era la prueba más directa, pues lo tenemos que soltar. Vale. Respecto a las llaves del piso, la puerta de la vivienda no estaba forzada, eso está clarísimo. Entonces, el asesino la pudo abrir con las llaves directamente, o bien pudieron flanquearle la puerta si la persona era de confianza. Los investigadores determinaron que Rodrigo tenía una copia del juego, cosa que él negó porque decía que las había perdido. La jueza de menores consideró que si fuera cierto que las había perdido, no podría haber ido, como ya había hecho anteriormente, con otros miembros de la familia a su casa, ¿vale? Pues por el motivo que fuese. Luego está, como os comento, el anillo de la comunión, que era el que llevaba la madre de Rodrigo en ese colgante con las iniciales RB. Se lo regalan en el día de su comunión, y esta joya, como os comento, aparece en el registro de la casa donde vivía con sus tíos maternos de Queirugás, en Orense. Se encontraba concretamente en una casa donde el muchacho guardaba sus pertenencias en Galicia. Y sus tíos aseguran, y además es que en la autopsia se ve que hay efectivamente una marca de collar y demás, que no aparece por ningún lado en la escena, y que sus tíos aseguran que su hermana la llevaba siempre colgada del cuello. ¿Qué pasa? Que, como todo, no se puede demostrar con certeza que concretamente ese día la madre lo llevase puesto, ¿vale? Por eso es un indicio y no una evidencia. Las cajetillas de tabaco. Se cree que Rodrigo entró en su casa a los pocos días del crimen para cambiar unas cajetillas de tabaco que escondía en el cuarto de baño por otras de otra marca, ya que él había dicho que fumaba Chester, y que además os recuerdo que son las colillas que aparecen en el ático, de marca Chester. Entonces,
Básicamente su objetivo era que no se vinculasen unas colillas halladas en el piso de ascensores, porque esto lo podría situar como el autor de una pisada muy similar que además aparece en la escena del crimen. También se encuentran en ese ático unas pisadas. Me cuesta creer que el tal Angelito, ya os digo, se diese un garbeo por la zona, la verdad. ¿Qué pasa? Pues que también se queda en un indicio, porque se puede cometer pues, un error al inventarlas, supuestamente, al inventariarlas, perdón. Al hacer el inventario pudo haber un error por parte de las autoridades, en fin. Lo de la huella de la zapatilla, como os digo, bueno, pues aparecen varias pisadas, como os comenté, que, ya os digo, el análisis dice que pueden oscilar entre una 42 y una 46. Entonces, bueno, pues las autoridades mandan a comprobar a la casa Dunlop, que era la marca de zapatillas que se utilizó en el asesinato, y ellos determinan que podía estar entre un 44 y un 45, lo cual coincidía con la talla que usaba Rodrigo a los 16 años. ¿Qué pasa? Que ningún testigo pudo indicar que el muchacho usara esa marca deportiva, ¿sabes? Es que ¿quién se va a fijar? O sea, aparte de su familia, sus padres y su hermano, yo no me fijo en las zapatillas que lleva mi primo, por ejemplo. Entonces, bueno, parece ser que incluso el dueño de la tienda dijo que Rodrigo usaba esas zapatillas, porque eran sus preferidas. Pero, bueno, como os comento al final, se queda todo en un indicio. El móvil de la herencia. Rodrigo le daría 1 millón de euros con la muerte de sus padres. Sin embargo, esto no convence ni a fiscales ni a jueces, porque dicen que es demasiado fácil establecer el móvil. O sea, dicen que es un poco película americana. En fin, todos sabemos que uno de los principales motivos por los que se cometen asesinatos, como ya comenté en su día, por el propio Código Penal, que un asesinato se hace por precio, recompensa, promesa, pero un montón de veces, vamos, pero muchísimos, y que digan, oye, mira, es que esto es peliculero. Vale, perfecto. Luego está el móvil del odio a su hermano y a su familia. Es decir, la operación, la policía la denominó como Operación Caín, que es un apelativo, lógicamente, como sabéis, Caín mató a Abel, que se basaba en el odio que tenía a su hermano y a sus padres por todas estas cosas que os he comentado. Por los celos que le tenía el hermano porque era el niño mimado y no lo obligaban a hacer cosas en contra de su voluntad, y sin embargo él sí. Y que además se encuentran estos dibujos que parecían guillotinas y leyendas como Tamata, es decir, que contribuyen a pensar que fuera víctima del síndrome del príncipe destronado. Pero bueno, los fiscales de menores señalan que tampoco se puede llegar a ninguno de estos extremos y bueno, se le realizan una serie de exámenes psicológicos. La pregunta es, ¿psicopatía? Pues parece ser que todos los informes forenses que solicita la Fiscalía de Menores en el año 2007 indican que no tenía una personalidad psicopática. Pero, sin embargo, se llevan otros exámenes en otra clínica forense que indican que efectivamente sí tenía estas cualidades. Y además ya os digo, es que todo se basa en la organización, en la premeditación. O sea, es que no veo yo al angelito preparando todo esto, es que no lo veo, porque no era un hombre tan inteligente. Era el típico burro del tal, que era más burro que un arao, que era malo, violento, todo lo que tú quieras, pero que no tenía esa inteligencia. O sea, es que no la tenía. ¿Cuál es la duda también respecto a Rodrigo? Pues básicamente que se supone que estaba estudiando en un internado que estaba a 80 kilómetros. Pero él mismo, en su momento, de hecho, él en sus varias declaraciones intenta conducir a las autoridades hacia otros sospechosos. Y él mismo les va explicando cómo se puede hacer y cómo es posible que ese sospechoso pudiera ser culpable. Y entre ellos cuenta la facilidad que habría de coger cualquiera de los coches que había en ese internado, que estaban a acceso de todo el mundo, moverlo, conducirlo hasta el lugar y luego volver sin que nadie se diese cuenta. ¿Vale? Con lo cual,
es el mismo el que confirma que esta teoría es factible. Entonces, pues es que lo está diciendo él. Quiero decir, que sí que es verdad que aprovechó para achacarlo al director del centro. Perfecto, pues fue una de sus muchas artimañas. Ya os digo, que es que no. Entonces, bueno, pues ese sería en resumen todo lo que hay en contra de Rodrigo. Y luego en resumen de lo de Angelito, lo que os he dicho, pues que era un hombre violento, que era un hombre que ya había asesinado a una señora, atropellándola, que se sospecha que podría haber asesinado a otro más, pero no se sabe con certeza, que odiaba efectivamente a Salvador básicamente por envidia malsana, que tenía copias de varias llaves de varios vecinos, por no decir todos, porque era una zona muy pequeña, pero que en el caso de Salvador no tenía la llave de su domicilio, lo que tenía era la llave de su oficina, ¿vale? ¿Que luego pudo conseguir la llave de la vivienda? No lo niego, pero ya te digo, era muy cobarde. O sea, era el típico que perro ladrador, poco mordedor. Por tanto, bueno, ¿que era peligroso? Hombre, sin ninguna duda. Llegó a matar a una señora. Pero es lo que os digo. Al final, cuando el hijo de esa señora fue a plantarle cara a su casa, él que era muy gallito y que se metía con todos los que podía, no se atrevió ni a salir de la casa. O sea, hablaba con él entre estas cuerdecillas que hay en las casas, ¿no? Que te asomas así un poco, ¿qué quieres? Tal, no sé qué. Pero no tuvo huevos a salir, ¿vale? Con lo cual, es que para mí eso lo dice todo. Ya os digo, es que no... Ya os digo que no, es que ese tío no era tan inteligente y no era tan inteligente. Así que bueno, esa es mi opinión, como os digo, es solo y únicamente mi opinión. Luego cada cual puede investigar, puede preguntar, puede tener dudas, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo ya os digo que es lo que hay. Así que nada, no me voy a enrollar muchísimo más, porque al final es darle vueltas a lo mismo. Al final todos son hipótesis, todos son indicios, pero bueno, el caso es que este chaval a día de hoy vive como un rey, tiene un cochazo, tiene a su novia, de maravilla, vamos. Sin embargo, Angelito, pues es lo que os digo, está en la cárcel, quiero decir que es que no sé. Así que nada, os lo dejo todo a vosotros, y por mi parte nada más. Agradeceros como siempre a todos los que me seguís y bueno, espero vuestros comentarios. Si tenéis alguna teoría que aportar, desde luego siempre va a ser muy interesante, pero por favor que sea con digamos, cierta coherencia, ¿vale? Así que lo dicho, que paséis un buen día y hasta la próxima.